lo que sería el aumento de la presión intracraneal, lo cual a mí me va a permitir, pues también de esta manera poder explicar precisamente la importancia de por qué darle este tipo de cuidados y por qué este tipo de situación ahora con la pupilometría infrarroja también es otro método de diagnóstico clínico para poder detectar la presentación de aumento de la presión. Y bueno, entonces voy a ir explicando precisamente qué es la pupilometría infrarroja. Y pues es un método realmente pues nuevo. Créanme que no es una situación tan reciente, porque la verdad es que no en todos nuestros hospitales también tenemos pupilómetros infrarrojos. Sí tenemos pupileras, tenemos pues nuestras lámparas de exploración pues más pequeñitas de bolsillo, pero ya cada vez más estamos ocupando precisamente en estos institutos de atención neurológica lo que sería la pupilometría infrarroja, lo cual la pupilometría infrarroja nos dice que es la evaluación neurológica que cada vez más están desempeñando un rol importante en la valoración y seguimiento del paciente neurocrítico para determinar la mejoría o detectar un deterioro en el estado clínico del paciente. La exploración de las pupilas, como ya sabemos, pues esto está constituyendo una parte fundamental de la exploración neurológica, por supuesto, sin descartar lo que es la observación, la palpación, la auscultación, la percusión. Hoy en día cada vez más el uso del ultrasonido y de algunos otros equipos de neuromonitoreo, pues de esa misma manera también la pupilometría está constituyendo pues una parte fundamental dentro del cuidado enfermero. Nos dice que el tamaño y la reactividad de las pupilas hacia esta respuesta fotoluminosa debe de hacerse de forma individual y periódica, dado que precisamente una alteración en estos parámetros pues puede constituir un solo signo como también detectable en este deterioro neurológico. Y bueno, la determinación de los parámetros pupilares a partir de un reflejo pupilar puede también darse a través de la medición, por supuesto, de lo que sería el tamaño de la pupila, la reactividad hacia el estímulo luminoso, la forma de la pupila y la simetría que tiene cada una entre ellas mismas. Esto nos va a permitir detectar de forma temprana lesiones expansivas por aumento de la presión intracraneal que conlleve a un deterioro de las funciones del tallo cerebral. Además, también la pupilometría infrarroja consiste en pues, inundar todo el ojo con esa luz infrarroja y luego medir la imagen reflejada a través de un sensor. Ahorita vamos a ir viendo cuál es el aparato que se está ocupando actualmente para la medición de la pupilometría y por qué es tan fácil hoy este manejo dentro de nuestras instituciones de salud y que seguro estoy que algunos ya están realizando pues pupilometría también a través de luz infrarroja. Bueno, esta sería la pupilera normal, la convencional que estamos ocupando para realizar la valoración de cada uno de nuestros pacientes. Yo creo que ustedes tienen a lo mejor hasta unas más pequeñitas, unas más robustas, pero la finalidad es la presentación de un dispositivo que nos permite estar a cabecera del paciente haciendo una evaluación constante a nuestros pacientes. Cada uno de ellos son pacientes con diagnósticos diferentes, desde un traumatismo cráneoencefálico, una herida por arma de fuego, un paciente con apoyo mecánico ventilatorio para un cuidado postquirúrgico. Y por supuesto, los profesionales de la salud que se encargan en ese cuidado, en la atención de un paciente con urgencia neurológica. Bueno, pues entonces, ahora sí veríamos de qué consta un pupilómetro infrarrojo y por qué la diferencia de cada uno de estos, viendo así las ventajas que pudiéramos traer a este corto plazo, detectando pues objetivos muy claros. La pupilometría infrarroja incluye una fuente de luz intensa integrada para la estimulación de la pupila,
tiene un sistema de captura de imágenes con una cámara digital infrarroja capaz de obtener medidas de la pupila durante todo un proceso y a que además durante ese proceso del examen, pues precisamente va a buscar la captura de imágenes a través de un diámetro pupilar en reposo, durante la estimulación luminosa y al final del estímulo, y que además consta de un procesador de datos que va a permitir pues realizar de una forma automática y digitalizable los cálculos de todo lo que ésta va integrando. Y bueno, ¿cuáles serían algunas marcas de pupilómetro pues que actualmente existen en el mercado sin tener ningún conflicto de interés? Solamente las muestro por cuestiones académicas y gráficas para que puedan ustedes darse alguna idea de cómo son los pupilómetros que estamos ocupando a cabecera de nuestros pacientes y que en su momento también cuando ustedes los tengan les sea fácil de utilizar sin mayor inconveniente. Bueno, dentro de las marcas que tenemos se llama Colbar, Procyon y NeuroOptics. Como ustedes observan, consta de una base que es la que permite recargar en todo momento la pupilera, consta de una cámara digital y que también a su vez, pues esta nos va a dar de manera gráfica o numérica todos los valores interpretados que se están registrando en el paciente. Consta de una base de soporte que va a ir precisamente recargado en la órbita del ojo de nuestro paciente. Y como ustedes pueden ver, pues alguna que otra pues llega a variar en el color, en el tamaño, pero prácticamente consta de los mismos aditamentos y por supuesto trae un botón que es Scan y que precisamente nos está permitiendo poder hacer el escaneo una vez que se ha detectado el objetivo, que en este caso sería nuestra pupila, se le da scan e inmediatamente hace el arrojamiento de nuestras fotografías digitales y hace el procesamiento de la captura de la imagen. De igual manera, trae un botón para evaluar pupila derecha, pupila izquierda, nuevamente pupila derecha, pupila izquierda. Entonces nos dice que el pupilómetro de NeuroOptics es el único pupilómetro de forma portátil y diseñado específicamente para evaluar las pupilas en pacientes con lesiones cerebrales, porque recuerden que también este tipo de pupilometría infrarroja se está ocupando en algunas otras subespecialidades, más en específico en oftalmología, que precisamente pues son los encargados de estar haciendo evaluaciones todavía más puntuales de alguna patología ocular. Pero esto ahora se está llevando a cabo en las salas de urgencias y emergencias, en las salas de urgencias, en cualquier escenario crítico en donde se tenga un paciente inestable con patología neurológica, puede ser llevado este tipo de dispositivo, ya que pues realmente es muy amigable en su uso. El examen de reflejo fotomotor está realizado con un sistema que consta de 3 fases automatizadas. La primera es la búsqueda del objetivo, por supuesto, ya que este objetivo, como bien les decía, es nuestra pupila, que está durando cerca de 3 segundos en localizarlo y poder hacer precisamente un rastreo consensuado. Esta fase se inicia tras colocar el pupilómetro delante del ojo del paciente y pulsar el botón de escaneo. Como ya lo veíamos, una vez que se ha localizado el objetivo, que es la pupila, vamos a evaluar si es pupila derecha, pupila izquierda. Recuerden que la base se posiciona en lo que sería la órbita del ojo y durante esta primera fase la pantalla muestra una imagen de video del ojo que permite, por supuesto, al profesional que está haciendo la evaluación centrar correctamente el iris. Entonces, para obtener estos datos válidos, el pupilómetro debe de reposar correctamente sobre la zona de la órbita para que no se mueva durante el escaneo, ¿verdad? Que son de algunas de las consideraciones
que precisamente nos dice la casa comercial para tener un buen funcionamiento y que realmente pues este sea efectivo, así como lo hacemos con nuestra pupilera, pero este va a tener muchísimos más beneficios más, como estamos observando, pues realmente se está haciendo una captura en una imagen digital en lo que sería pues toda esta camarita. Vean ubicado perfectamente lo que es el globo ocular de nuestro paciente, el iris, la pupila y por supuesto tenemos ya aquí la posibilidad de hacer nuestro escaneo. Damos, si es, vamos a estar haciendo la evaluación de la pupila derecha e izquierda, damos scan y en 3 segundos realmente estamos adquiriendo el objetivo indicado. Bueno, entonces la detección correcta de la imagen comienza después una nueva etapa donde se adquieren estas imágenes durante 3 segundos, en donde durante esta fase se emiten automáticamente un estímulo luminoso de una intensidad continua y una duración fija, que está durando cerca de 0.8 segundos, y en esta cámara digital de infrarrojos graba de forma simultánea imágenes pupilares. Entonces, esta pupilometría infrarroja tiene los principios básicos y su aplicación en la monitorización invasiva de pacientes neurocríticos a través de una descripción y fundamentos de la técnica en su aplicación para que sean realmente pues excelentes los resultados que se llegan a obtener. Durante esta fase de análisis que dura entre 8 y 10 segundos, en donde se van a analizar de forma secuencial todas las imágenes pupilares y se obtienen 39 imágenes por segundo. Imagínense qué tan rápido y qué tan específico es, que va a permitir estar haciendo capturas en todos estos momentos, y la pantalla muestra los resultados tanto en formato gráfico como de forma numérica. Observemos aquí, se tuvo una evaluación de la pupila derecha, en donde estamos observando precisamente el diámetro pupilar con una apertura máxima de 3.2 milímetros y una apertura mínima de 2.2. Aquí estamos viendo también en forma gráfica y por supuesto vamos a ir viendo algunos otros parámetros que también serán importantes precisamente para la evaluación completa en este tipo de pacientes neurocríticos. Entonces, este dispositivo tiene la oportunidad de medir las siguientes variables. Va a medir el diámetro de la apertura pupilar máxima, medida en milímetros. Esto quiere decir que va a medir, pues precisamente, el diámetro basal o antes de la estimulación luminosa. Va a medir el diámetro de la apertura pupilar mínima, también evaluada en milímetros, después de la estimulación. Va a medir el porcentaje de variación entre ambas medidas, entre la apertura máxima y mínima. Va a también poder medir la latencia en milisegundos y también nos va a obtener la velocidad de constricción y la velocidad de dilatación en milímetros por segundo. Aquí estamos observando todavía más de cerca en esta imagen. Vean, aquí tenemos a nuestro explorador, pupila derecha, izquierda, el botón de scan y por supuesto, pues la evaluación de forma inmediata de 39 fotografías por segundo. Entonces, una vez que se ha hecho la evaluación de la pupila derecha y la pupila izquierda, ahora sí vamos a hacer el análisis, ¿verdad? Porque es lo más importante que yo requiero, que mi pupilómetro me arroje toda la información tan precisa que para mí como ya profesional de la salud, pues voy a ir haciendo todo este vaciado de todos estos parámetros a mi hoja de enfermería y a poder analizar qué variación se tuvo una de la otra. Veamos, miren, aquí tenemos nuevamente la cámara en donde ya nos está arrojando toda la información. Ahorita vamos a ir viendo qué son todos estos números. Vean el posicionador. Entre cada paciente se le hace una limpieza
con una toallita de clorhexidina sin mayor problema. No necesita mayor cuidado para la limpieza, pero sí hay que tener la precaución de hacer un aseo entre un paciente y otro, porque recuerden pues que la pupilera se está ocupando para todos nuestros pacientes. Aquí tenemos en esta escala los valores normales incluidos desde un paciente infante. Recuerden que también tenemos pacientes neurocríticos en la etapa pediátrica. Entonces, aquí tenemos en esta guía de referencia apertura máxima en reposo para pacientes niños de 1 a 2 años, de 2 a 6 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años. Y por supuesto, en el paciente adulto. Entonces, si ustedes quieren hacerle una captura a esta tabla, que es precisamente la información que ustedes van a requerir, pues para que en todo momento conozcan los valores normales y cuando ya lo estén ocupando con sus pacientes, pues conozcan también cuáles serían las anormalidades. Bueno, nos dice que una apertura máxima en reposo en paciente adulto es de 0.3 a 4 milímetros, una apertura mínima en reposo de 0.2 a 2 milímetros, una reducción del diámetro medida en porcentaje hasta del 34%, la velocidad de contracción por milímetro por segundo de 0.3 a 1.4 milímetros y la latencia en segundos de 0.4 a 0.2 milímetros. Yo sé que a lo mejor pudiera ser esta mucha información. Ahorita ya vieron muchos valores también con el maestro Jaime. No se estresen, les digo, esto es de entrenamiento. Solamente lo que nosotros sí les pedimos es que tengan esta tabla en todo lo que serían pues sus celulares, en sus tablas de enfermería, en sus controles, porque recuerden que de aquí pues ustedes se van a ir poco a poco familiarizando con los parámetros normales para que cuando hagan pupilometría por infrarrojo a sus pacientes, pues ahora sí se den la oportunidad de hacer un buen análisis. Veamos el análisis de este paciente. Miren, ojo derecho, ojo izquierdo y la diferencia entre ambos ojitos. Aquí nos dice precisamente la pupila, cuánto mide. La pupila derecha mide 2.6, la izquierda mide 2. Ya desde ese momento tú dices, ya hay una variación, ¿verdad? No son totalmente iguales, no son del mismo tamaño. Aquí nos dice precisamente cuánto sería nuestra apertura máxima en reposo, 3.5, 3.7, nuestra variación mínima de apertura en reposo, 3.2, 3.5, el porcentaje precisamente de reducción del diámetro, 8%, 5%, y después viene la velocidad de contracción, 0.6 milímetros para el lado derecho, 0.24 para nuestro ojito izquierdo. La latencia de 0.17 segundos en el ojo derecho y 0.27 en el ojito izquierdo. Entonces, esto a nosotros nos da la oportunidad precisamente de poder evaluar cuál pupila está reaccionando más rápido que otra, cuál si tiene una apertura normal, cuál se tiene una apertura pues más disminuida y por supuesto la simetría entre cada uno de estos. Es un dispositivo sumamente amigable y que además evita los errores humanos. Creo que los equipos biomédicos es lo que han hecho, precisión, que precisamente la precisión sea totalmente inigualable para todos y cada uno de los pacientes que estamos haciendo rastreo pupilar. Y así evitamos que a lo mejor mi compañera diga, no, yo le medí 3.5 milímetros y la otra diga, no, yo tengo una visión excelente y yo digo que 4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí no hay falla porque precisamente una vez que se captura la imagen, da una precisión impresionante que precisamente nos da la certeza de que es una valoración pupilar está realmente bien realizada. Aquí también, si gustan escanear, por favor, este código QR,
Aquí pueden encontrar precisamente una serie de referencias bibliográficas que les preparé precisamente para que se empapen más sobre este tema. Recuerden pues que aquí para fines didácticos pues uno lo hace con mayor rapidez, pero si ustedes gustan todavía conocer más a profundidad qué es la pupilometría y el por qué los beneficios precisamente de realizarlos en nuestras unidades hospitalarias, estaría excelente. O si ya en ustedes como hospitales lo están ocupando, pues todavía conocer más sobre los fundamentos científicos del uso de estas herramientas. No sé si alguien quiera interactuar y levantando su manita o su pulgar y comentarme si en mi hospital sí lo usan para ver si ya también ustedes lo están ocupando o sería un dispositivo totalmente nuevo. O ahí en el chat, si me ponen sí, no, yo los voy leyendo o su reacción de quienes sí lo ocupen en su hospital, si pueden hacer un pulgar arriba para que yo también me dé una idea de cómo lo están ocupando también, si alguno ya lo hace o tampoco lo está ocupando. O en su chat, por favor, ayúdenme a colocar si lo usan o no. No tenemos, me dice Andy. Ok, bueno, entonces para que yo todavía sea muchísimo más clara y que también pues estos tipos de dispositivos en su momento no creo que pues esto tarde tanto tiempo en que ustedes también ya lo empiecen a utilizar ya como método pues también de herramienta, así como estamos trayendo nuestro baumanómetro, el estetoscopio, nuestro glucómetro en nuestro kit de trabajo, seguro estoy que también en un momento dado vamos a estar haciendo ya el uso de estos dispositivos en donde cada quien traiga su pupilera. Y bueno, como bien les decía, los beneficios de estar ocupando este tipo de dispositivos es que lo podemos utilizar tanto para paciente pediátrico como para paciente adulto. Así que en las áreas en donde ustedes se encuentren, lo van a poder utilizar sin mayor problema. ¿Cuáles serían en los pacientes? Pues que cada vez más lo estamos utilizando, pues en pacientes con lesiones vasculares, como por ejemplo el evento vascular isquémico, el hemorrágico, el traumatismo craneoencefálico, hematomas epidurales, subdurales, pacientes con grandes tumoraciones que están generando un efecto de masa y por ende un aumento de la presión intracraneal, pacientes que son diagnosticados precisamente con algún aumento por presentación de datos de hidrocefalia, alguna tumoración, como ya se los venía diciendo, o bien para paciente neuroquirúrgico y que recuerden que toda la etapa posterior que van a ser los cuidados posquirúrgicos es la etapa también más importante de seguimiento para poder evaluar la efectividad de la reducción del aumento de la presión intracraneal y, por supuesto, de los cuidados de enfermería que se le brinda a un paciente neuroquirúrgico, ¿verdad? Entonces, son muchos los beneficios que se están ocupando hoy en día de utilizar la pupilometría infrarroja. Entonces, esto nos da pie a la siguiente evaluación, que sería precisamente la evaluación de nuestra escala de Glasgow. Recuerden que todo va de la mano, ¿verdad? Así como estamos haciendo la valoración del estado de conciencia, evaluando reflejos, evaluando nervios craneales, uno de los objetivos también de realizar estas valoraciones clínicas, pues es precisamente poder valorar si nuestros pacientes tienen una pérdida total de la función sensitiva y motora, a qué nivel se encuentra la lesión, evaluar en qué tipo de fase me encuentro, estoy en una fase aguda, apenas acaba de entrar mi paciente a una sala de urgencias o ya lo tengo en un escenario de hospitalización, lo tengo en una terapia intensiva, si se encuentra con datos de parálisis flácida, datos de arreflexia, si está en un sistema de anestesia, en un sistema de sedación, cómo se encuentra ese déficit funcional y su evolución. Entonces, todos estos análisis, pues recuerden que consta de nuestra etapa de la valoración neurológica, que es el principal pilar de nuestro método enfermero.
De hecho, de aquí es de donde arrojamos toda la información, signos y síntomas que nos van a dar la oportunidad de darle una continuidad precisamente a los cuidados enfermeros y a los cuidados de especialidad. Entonces, ¿de qué consta esta valoración clínica? De la evaluación del estado de conciencia, de la valoración de las pupilas, como ya lo veíamos, la evaluación de los signos vitales, pero con un enfoque neurológico, ¿verdad? Saber, conocer cuáles serían estos centros reguladores de las funciones vitales, la evaluación de los nervios craneales, la exploración de la función motora y la función sensitiva. Para esta clase solamente estamos abarcando la evaluación de la escala de Glasgow y la valoración pupilar, ¿verdad? Porque pues no nos abarcaría solo una hora para dar una clase tan grande de todo lo que abarca la valoración neurológica. Entonces, sí debemos de reconocer que la valoración del estado de conciencia y la evaluación de la escala de Glasgow es una de las escalas fundamentales precisamente de seguimiento, de control, pronóstico y evolución de cada uno de los pacientes que atendemos. Recuerden que en todo momento la valoración del estado de conciencia en conjunto con la valoración de escala de Glasgow nos va a permitir poder reconocer qué tan alerta, qué tan dormido, estuporoso o en coma se encuentra un paciente. Recuerden que tenemos 4 grandes estados de conciencia. El paciente despierto, el cual obedece a órdenes sencillas, está totalmente orientado en tiempo, persona y espacio. El paciente somnoliento, el paciente estuporoso, ¿verdad? Que aquí ya tenemos que tener pues una estimulación todavía más vigorosa para que esta persona nos pueda entender, y el coma de tipo estructural y el coma de tipo barbitúrico o inducido precisamente a través de nuestros sedantes. Como podemos observar, aquí tenemos también a un paciente politraumatizado, por supuesto, ya se le ha realizado una craniectomía descompresiva, está con su drenaje, ¿verdad? Aquí a cabecera del paciente a nivel de pabellón auricular, está colocado perfectamente su collarín rígido para poder hacer una movilización y una contención adecuada y mejorar el retorno venoso. Recuerden que estamos evaluando Glasgow hora con hora, porque también de aquí depende también la evaluación de si tiene un deterioro o está disminuyendo esa capacidad de respuesta que tienen nuestros pacientes. Y además, si nuestro paciente está sedado, pues ahorita voy a mostrar un Glasgow modificado que también se llama escala de Foull, que nos permite evaluar en un paciente oro intubado. Bueno, entonces, una vez reconociendo que es una de las etapas fundamentales la valoración del estado de conciencia, vamos de la mano con la valoración de la escala de Glasgow, que la escala de Glasgow nos mide precisamente 3 respuestas: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En la respuesta ocular nos mantiene que un puntaje máximo cuando la persona responde de forma espontánea al lenguaje, al habla, le vamos a dar una puntuación de 4. A la estimulación verbal le vamos a dar una puntuación de 3. A la apertura solamente de un estímulo doloroso le vamos a dar una puntuación de 2, y sin ninguna apertura ocular le vamos a dar una puntuación de 1. Cabe mencionar que precisamente estamos evaluando qué tanto está cooperando ese paciente también para hacer esta escala de Glasgow, ¿verdad? De hecho, aquí estamos observando a un paciente en la cual pues se le está haciendo una respuesta ocular, y como ustedes pueden observar, se le tiene que apoyar para levantar los párpados. La persona no lo está haciendo por su propia iniciativa, por un estímulo totalmente espontáneo, sino que aquí el examinador ha tenido que abrir los párpados para poder estar haciendo la evaluación. Entonces, aquí le estaba evaluando las pupilas. Si ustedes observan, ya aquí el paciente trae también hasta datos de anisocoria, una pupila más pequeña y otra más grande. Entonces, sí es necesario
que nuestro Glasgow se evalúe hora con hora. Recordar que pues también tenemos nuestras vías que controlan la respuesta ocular a través desde la parte superficial con una respuesta espontánea que sería la corteza frontal, la sustancia blanca que también nos está apoyando para hacer una evaluación hacia un estímulo verbal, las conexiones intertalámicas del sistema reticular activador ascendente, cuando nuestro paciente ya se encuentra estuporoso y solamente tenemos una apertura hacia el dolor, o bien una lesión por debajo del tálamo, con lesión también del sistema reticular activador ascendente, cuando nuestro paciente ya no tiene ningún estímulo hacia esa apertura ocular. Ahora vamos con la valoración de la respuesta verbal. Aquí nos dice que el paciente se encuentra totalmente orientado, en donde pues el puntaje tiene a atender 5 puntos si está totalmente orientado y tenemos un lenguaje totalmente acorde, sin ninguna traba, se encuentra coherente. Desorientado, la persona tiene 4 puntos, un lenguaje incoherente de 3 puntos, un lenguaje incomprensible que se encuentre totalmente afásico o que diga palabras que no tienen relación con lo que yo le estoy preguntando, le vamos a dar una puntuación de 2 y si no tenemos ninguna respuesta, le vamos a dar una puntuación de 1. Y recuerden que también las vías que conectan a la corteza sensitiva del lenguaje sería la corteza motora, también las vías subcorticales del lenguaje, los ganglios basales, la corteza cortical auditiva izquierda, que también tenemos para la interpretación de este lenguaje, o bien lesiones probablemente a nivel mesencefálico o a la altura de los colículos inferiores, en donde nuestro paciente ya no tiene ninguna respuesta favorable a esa estimulación del habla. Y bueno, ahora nos vamos con la valoración de la respuesta motora y aquí debemos nosotros de recordar que precisamente la evaluación de la respuesta motora debemos de visualizar si nuestro paciente no trae alguna limitación que ya venga con una hemiplegia, venga parapléjico, monopléjico, porque también esto pues va a limitar la evaluación de la respuesta motora. Así que nos enfatizaríamos más el lado de donde no se encuentra afectado, ¿verdad? Si tenemos un paciente con hemiplegia, por supuesto que le voy a dar la puntuación máxima porque mi paciente del lado derecho, del lado izquierdo, mueve sin mayor problema. Entonces, esto no quiere decir que como está hemipléjico, pues no mueve y le voy a dar una puntuación de 1. Claro que no. Siempre debemos de evaluar la mejor respuesta y conocer cuáles son esas limitaciones de nuestros pacientes. Entonces, si la persona tenemos una respuesta motora y me obedece órdenes, puede levantar el brazo, dirigir el brazo hacia donde yo se lo estoy solicitando, le voy a dar una puntuación de 6. Si localiza estímulos dolorosos, le voy a dar una puntuación de 5. Si retira al estímulo doloroso teniendo una flexión normal, le voy a dar una puntuación de 4. Una postura en flexión anormal con datos de decorticación, le voy a dar una puntuación de 3. Una postura de extensión anormal con datos de descerebración, le voy a dar una puntuación de 2. O ninguna, le voy a dar una puntuación de 1. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son estas posturas de decorticación y de descerebración que para nosotros pues ya son posturas patológicas. Bien, yo les hablaba de una escala modificada precisamente del Glasgow. ¿Qué quiere decir? Que esta escala nos va a permitir poder evaluar en un paciente orointubado algunas de las respuestas. ¿Qué quiere decir? La respuesta ocular, la respuesta motora, que estas dos vienen precisamente de la escala de Glasgow, pero se le suma el reflejo de tronco y la respuesta al patrón respiratorio. Veamos, aquí nos dice que si la persona tiene una respuesta ocular en donde dirige la mirada de forma horizontal, vertical, cuando se le solicita, tiene una puntuación de 4, abre los ojos de forma espontánea, pero no dirige la mirada, le vamos a dar una puntuación de 3, abre los ojos a estímulos sonoros intensos,
una puntuación de 2, abre los ojos hacia los estímulos nociceptivos, una puntuación de 1, o bien el paciente no abre ni siquiera al estímulo hacia el dolor, se le da una puntuación de 0. Para la respuesta motora, aquí nos dice si tiene una puntuación de 4, eleva los pulgares, cierra el puño, hace un signo de victoria. O sea, el paciente, recuerden que también el lenguaje corporal se da como positivo. Entonces, aquí dice, ¿cómo va? ¿Todo bien? O sea, pulgar arriba. ¿Cómo va? Cierra el puño, dígame con una respuesta, pues si no es hablada, porque el paciente pues está orointubado, sí se le puede pedir de una orden sencilla, cierre los ojos, levante el pulgar, nos digas, ¿va todo bien? ¿No va bien? 3, localiza el dolor aplicando un estímulo supraorbitario. Aquí nos dice si el paciente hace algún tipo de muesca. 2, respuesta flexora hacia el dolor, o sea, retrae el brazo, retrae o hace un retiro precisamente cuando se le está haciendo un estímulo doloroso. 1, respuesta extensora al dolor, o 0, ninguna respuesta. Veamos aquí los reflejos del tronco. Nos dice que una puntuación de 4, en donde ambos reflejos corneales y fotomotores se encuentran presentes, que quiere decir que el paciente puede subir y bajar los párpados, puede mover los ojitos. En la respuesta pupilar se encuentra presente, le vamos a dar una puntuación máxima de 4. 3, el reflejo fotomotor se encuentra ausente en un ojito. 2, reflejos corneales y fotomotores ausentes en ambos ojos. El paciente ni siquiera tiene oportunidad de abrir o cerrar los ojos. No tenemos respuesta ocular de 2. 1, reflejos corneales y fotomotores ausentes, 1, y 0, reflejos corneales, fotomotores y tusígenos, ahí totalmente ausentes, se le va a dar una puntuación de 0. Para la respiración, 4, el paciente no está intubado, tiene una respiración rítmica. 3, el paciente no está intubado, pero ya empieza a tener un patrón respiratorio patológico como Cheyne-Stokes. 2, el paciente no está intubado, pero tiene respiraciones irregulares. O 1, el paciente está intubado y respira por encima de la frecuencia de respirador. O 0, el paciente está intubado y respira a la frecuencia de respirador, ¿verdad? Una vez que se ha programado, no tiene ninguna disociación, se le va a poner 0. Bueno, esta escala de Four se ocupa más en pacientes, como ya se los decía, bajo efectos de sedación, en pacientes orointubados, en terapias intensivas. Ustedes pueden apoyarse para poder estar haciendo esta evaluación hacia el dolor. Y también, pues como sabemos, tenemos diferentes escalas de sedación: SAS, RAMSA, RAS, MAS y BIS, que es precisamente la que les explicó el maestro Jaime. Y bueno, para terminar en esta última etapa de evaluación neurológica, tenemos las pupilas de forma convencional, ¿verdad? Si ahorita que hicimos esta encuesta y me dicen, no, maestra, yo todavía no ocupo pupilometría, solamente lo hago de la forma convencional con mi pupilera, no pasa nada. La intención es de que sigamos haciendo una buena práctica y que lo hagamos de forma periódica y de la forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Hay que bajar la intensidad de la luz de la habitación, porque también esto nos va a ayudar a tener una mejor observación de la contracción de esa pupila, y vamos a evaluar la simetría, la medida y la respuesta al estímulo luminoso. Recuerden que la pupila normal mide de 2 a 3 milímetros, que se encuentran del mismo tamaño, o sea, totalmente isocóricas. Pupilas midriáticas, cuando estas miden más de 4 milímetros. Recuerden que también podemos tener asociado algún tipo de estupefaciente o algún tipo de droga que genere que se esté dilatando la pupila. Siempre hay que tomar esto también en cuenta. Pupilas mióticas, menos de 2 milímetros, totalmente puntiformes, ¿verdad? Pequeñitas, pero que a pesar de tener un estímulo luminoso, tengan esta respuesta de contracción.
y lo que sería lo más patológico, que sería datos de anisocoria, una pupila grande y otra pequeñita. Recuerden que este signo es un dato de deterioro rostrocaudal, es un dato de datos de hipertensión intracraneal y precisamente por eso nuestros pacientes están generando una apertura de una pupila y esto nos dice que también es contralateral a la lesión. Si mi paciente tiene un hematoma del lado derecho, seguro estoy que mi pupila grande va a estar del lado izquierdo. Entonces, sí es importante que nosotros estemos haciendo valoración pupilar. Por supuesto, esto va a depender también de qué etapa se encuentre ese paciente. Si está en una etapa aguda, o sea, totalmente en una urgencia neurológica, será importante estar realizando cada 30 minutos. Si no, cada hora, ya con eso sería suficiente. Bueno, entonces, para poder nosotros detectar precisamente las alteraciones neurológicas, este sigue un patrón, ¿verdad? O va a ir siguiendo precisamente diferentes manifestaciones que nosotros debemos de considerar. Uno sería el cambio pupilar, como ya lo veíamos. Dos, la disminución de nuestra escala de Glasgow, porque recuerden que una puntuación máxima de nuestra escala de Glasgow son 15 puntos, una puntuación mínima son 3. Las 3 respuestas que evalúa: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Y ahora nos vamos a ir precisamente a las siguientes alteraciones de nuestra valoración clínica, que sería la evaluación del patrón ventilatorio, en donde nosotros estamos observando si nuestros pacientes están cursando con una respiración Cheyne-Stokes, que quiere decir que tenemos datos de hiperventilación y descansa, hiperventila y descansa. Hablamos de una patología de Cheyne-Stokes, datos de hiperventilación en donde nuestro paciente, pues ya lo vemos muy agitado, ¿verdad? Tenemos frecuencias por arriba de 30, 40 respiraciones por minuto, o bien respiraciones agónicas como la ataxia respiratoria. Aquí también nosotros le llegamos a decir, pues, que el paciente está en procesos de apnea y trata de tener una respiración y hace pausas muy largas, ¿verdad? Está en una ataxia respiratoria y que pues este tipo de patrones no son normales. De hecho, aquí ya estamos haciendo cada vez más vigilancia con una oximetría, a toma de una gasometría arterial y por supuesto ya ir programando una ventilación mecánica porque es un paciente que se va a agitar en cualquier momento y va a requerir pues precisamente de asistencia en ese patrón respiratorio. Ahora, como vemos las pupilas, ya lo veíamos diciendo, pues un paciente que no tiene ningún problema, pues aquí tenemos pupilas diencefálicas totalmente iguales, isocóricas, pero cuando nuestros pacientes ya tienen aumentos de la presión intracraneal, como ustedes observan, tenemos una pupila más grande, otra más pequeñita, y aquí ya decimos que el paciente está con datos de herniación cerebral, que es precisamente una de las características clínicas de un paciente con datos de hipertensión y con datos de herniación cerebral. Los cambios hacia la anisocoria, o bien un paciente con una lesión pues ya a nivel mesencefálica, a nivel cerebelosa, en donde los encontramos ya con pupilas muy, muy pequeñitas. También esto ya no es normal, no deberían de tener los pacientes este tipo de pupila pontina, donde ya estamos hablando de un deterioro ya instaurado. También hacemos algunas otras pruebas como la evaluación de reflejo oculomotor. Aquí lo que se hace es que se le gira al paciente la cabeza y recuerden que de forma normal, pues el paciente al momento que se gira, pues tiende a tener también la mirada hacia donde se está girando la cabeza. Cuando ya tenemos alteraciones por datos de hipertensión intracraneal, observen ustedes el nervio craneal motor ocular común, pues ya se encuentra alterado, un ojo está desviado, otro hacia otro lado totalmente diferente, o bien el paciente ya a nivel del puente ya ni siquiera tiene ninguna respuesta a este reflejo oculomotor. Y bueno, veía aquí ya de forma como más representativa, tenemos la respuesta motora.
paciente con datos de decorticación, observen cómo hace un efecto de que inmediatamente hace una abducción precisamente de las manos hacia adentro, de cerebración, datos de hiperflexión con los brazos estirados hacia afuera, o bien ya sin ninguna respuesta, que esto sería ya totalmente un deterioro rostrocaudal. Entonces, si ustedes llegan a observar algún tipo de postura patológica en su paciente como esto, son datos de mal pronóstico, inmediatamente avísenle a sus médicos, más si se encuentran en una etapa aguda en donde acaba de ingresar ese paciente, pues sí será necesario hacer tomografías de control, una resonancia magnética, por supuesto, para darle continuidad precisamente en el origen de por qué está teniendo pues precisamente este aumento de la presión intracraneal. Como sabemos, pues siempre el diagnóstico pues lo va a dar una tomografía. No siempre toda la da la clínica. Sí es importante porque nosotros aprendemos a reconocer cuáles serían las manifestaciones de cada una de las presentaciones de las entidades fisiopatológicas, pero la certeza nos lo va a dar pues precisamente nuestros estudios de neuroimagen. Y bueno, pues para ello, precisamente para ir concluyendo, tenemos que la valoración del estado de conciencia, la valoración del escalo de Glasgow, nuestra pupilometría, son las primeras intervenciones que se deben de realizar en un paciente neurológico, neurocrítico, y posterior a ello, pues debemos de tener esa habilidad de comunicarnos con nuestros pacientes. Recuerden que varios de ellos pueden tener afasias, pueden tener datos de hemiplegia, alteraciones sensitivas, alteraciones motoras, alteraciones de la cognición, y debemos de ser muy pacientes y prudentes para poder hacer esta interrelación de comunicación y poder hacer una evaluación lo más sencilla y amigable posible también para nuestro paciente. Hacer una verdadera colaboración enfermera-paciente en donde precisamente podamos nosotros evaluar pues de forma cautelosa y dándole seguimiento precisamente a detectar algún patrón anómalo. Como ya lo veíamos, podemos encontrar muchas anomalías en nuestros pacientes para hacer una toma de decisiones efectivas y hacer realmente intervenciones de enfermería que puedan apoyarnos precisamente a prevenir, a detectar o a revertir algún tipo de complicación. Y en este caso, pues estamos guiándonos a que nuestros pacientes pueden llegar a tener algún tipo de deterioro y que nosotros que estamos de forma más continua en ese apego hacia ese cuidado enfermero, poder hacer precisamente esa interrelación con nuestros médicos y darles con esta puntualidad cuáles son los datos que encontramos nosotros alterados, qué se encontró en esa patología y bueno, tener pues por supuesto cada vez más personal calificado en afecciones neurológicas. Como yo siempre he mencionado, a lo mejor si no estoy tan familiarizada con una patología, pues la documentación, ¿verdad? Como ya lo veíamos, y a lo mejor ahorita no me sé toda la fisiopatología de la hipertensión intracraneal, hoy en día pues tenemos a la mano lo que serían nuestros dispositivos digitales en donde podemos evaluar diferentes artículos de qué es la hipertensión, cuáles son las manifestaciones, cuáles son los datos más correctos que yo puedo hacer como intervenciones de enfermería para cada uno de nuestros pacientes. Y por supuesto, la capacitación continua, pues a través pues, de ese tipo de diplomaturas y de cursos que nos permite ir conociendo pues también las innovaciones tecnológicas y poder hacer pues de forma más gráfica, ¿verdad? Este conocimiento. Y de ahí pues ir haciendo la generación de reconocimiento significativo con especialidades, diplomaturas en enfermería neurológica. Aquí, por ejemplo, en México, en donde yo me encuentro, ya se encuentra pues tanto la diplomatura, los posttécnicos y los posgrados en enfermería neurológica. Y para eso nosotros es muy bueno, porque precisamente te especialistas en un área. Digo yo, pues si vas a estar ya en neuro o vas a estar en el servicio de neurocirugía, en tu terapia intensiva y llega mucho paciente neurológico, creo yo lo más correcto es que me actualice precisamente en este tipo de pacientes
Así que pues aquí lo que hacemos es precisamente tomar un complemento que ya soy licenciada, pero además ahora me subespecializo precisamente en la atención del paciente neurocrítico. Y esto pues poco a poco va formando una red a un auténtico liderazgo con conocimiento, con fundamento y además con competencias que van a permitir que nuestros pacientes todavía tengan una mejora calidad en la atención y esto pues también va a disminuir los niveles de secuelas que pudieran llegar a tener. Recuerden que los pacientes neurológicos es una de las primeras causas de secuelas que se generan precisamente a nivel motor, a nivel sensitivo, a nivel cognitivo y a nivel estructural. Así que pues creo que no estamos tan alejados en decir que la preparación continua nos va a ir generando precisamente tomas de decisiones cada vez más calificadas con fundamentos en la atención de paciente neurocrítico. Y bueno, como bien les mencionaba, esta sería mi ficha técnica. Soy enfermera especialista en neurología. Ya llevo 18 años como enfermera neuróloga. Hice también el posgrado, como bien lo mencionaba la licenciada. Actualmente, pues con la maestría de administración de hospitales y supervisora de áreas críticas del Hospital Juárez de México. Es un hospital de especialidades en donde pues es abierto a todo el público. Es un hospital de referencia para todos los estados de la República que no tienen alguna seguridad social y que pues no cuentan con áreas de especialidad, pues arriban al Hospital Juárez de México. Ese es mi teléfono, la LADA de México es +52, así que no se olviden antes de poder hacer algún contacto por WhatsApp, no olviden poner el +52. Y mi correo electrónico es nursenexieli@gmail.com, ¿vale? Entonces, en esta primera etapa tenemos, déjenme les digo, 4 minutos para dudas o alguna pregunta y pasamos al siguiente tema.